Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariana Gómez. Estamos aquí el día de hoy porque les vamos a dar otro uso, les vamos a enseñar cómo darles otro uso a los moldes de silicón de Cherry and Cake. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que nada más agarramos nuestro fondant con nuestra pasta de goma o nuestra pasta de goma, los ponemos, desmoldamos y después pintamos. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo darles otro uso. Vamos a hacer unos cupcake tipo vintage, pero vamos a utilizar también lo que son los moldes de esferas. No nada más los utilizamos cuando es Navidad, hacemos las esferas tradicionales. Aquí les digo que vamos a hacer unas esferas tipo vintage. Derretimos nuestro chocolate, lo ponemos, lo dejamos secar un ratito a que se enfríe y ya obtenemos lo que son nuestras esferas. En este caso nosotros las vamos a matizar, vamos a utilizar un matizador color perla. Con nuestro molde de esfera vamos a derretir un poco de chocolate y vamos a poner a cucharadas chocolate y lo vamos a empezar a subir de un lado hacia otro con una brochita, puede ser, o con una cuchara, tratando de que nos cubra totalmente lo que es la esfera. Aquí, como ven, aquí lo tenemos así. Ya que le pusimos, puede que necesitemos una o dos capas de chocolate para que quede bien cubierto. Entonces ya lo refrigeramos y al momento de refrigerarlo nosotros desmoldamos, botamos por la parte de afuera, botamos nuestras esferas y esta parte, aunque no nos quedó muy lisa, a la hora que nosotros ya los desmoldamos ya nos queda completamente lisa, dándole el efecto de esfera. Vamos ahora con nuestro matizador color perla y una brochita. Con movimientos circulares vamos a matizar completamente toda nuestra esfera hasta que ya veamos que no queda ninguna parte, que ya no se ve opaco lo del chocolate, que ya tiene brillo. Bueno, ahora, como les comentaba, vamos a hacer una aplicación diferente. Vamos a tomar un poquito de fondant rosa. Vamos a empezar a utilizar ya nuestros moldes. Les recuerdo que Cherry and Cake maneja los moldes de silicón en grado alimenticio, no necesita desmoldantes, por eso es más fácil el manejo con estos. Entonces tomamos un poco de pasta de goma, también de Cherry and Cake. En este caso vamos a utilizar un molde de silicón que es un camafeo con una rosa. Entonces, como aquí tiene hojitas, vamos primero a cubrir la parte con rosa de lo que sería toda la rosa. Con un estilete vamos a ir metiendo en cada uno de los orificios sin que se nos pase al que sería como la segunda parte de nuestro camafeo, sin llegar tampoco a lo que son las hojas. Entonces, ya que tenemos cubierto con rosa, tomamos un poquito de fondant o de pasta de goma en color verde y vamos a cubrir lo que serían las hojas y el tallo de la flor. Con mucho cuidado y con pedacitos muy chiquitos vamos a ir cubriendo cada una de las hojitas. Sin que este fondant o esta pasta de goma nos llegue a la segunda parte de lo que sería nuestro camafeo. Siempre que hagamos esto, tratemos de que quede bien, que se incorpore más bien, o que entre bien al molde el color que queremos, la parte que queremos cubrir, sin invadir el otro color que ya tenemos. Ya que tenemos aquí puesto el verde y el rosa, ahora vamos a utilizar un poco de pasta de goma en blanco y ahora sí vamos a cubrir la última parte de lo que sería nuestro camafeo. Hacemos una bolita pequeña que no nos quede muy gruesa para que a la hora que tengamos que cortar no tengamos problema, y tratamos ahora sí de cubrir la última parte. Esta sería nuestra tercera capa de pasta de goma. Primero pusimos el rosa,
después pusimos el verde y ahora estamos con la pasta de goma color blanco. Con un rodillo vamos a pasar con la parte de arriba. Y aquí vamos a quitar los excesos. Vamos a quitar nuestros excesos con un cuchillito de las orillas, sobre todo, que no nos queden restos, para que a la hora que nosotros desmoldemos y peguemos ya en nuestra esfera, luzca más. Y así terminaría. Ya lo único que tenemos que hacer es botar, desmoldamos. Ya que desmoldamos nuestro camafeo, podemos ver cómo aquí se distinguen los tres colores que pusimos. El rosa no cubre nada de lo que es la parte de las hojas ni el tallo, lo que es el verde y lo que es la base de nuestro camafeo. Ya para lo último que lo que podemos hacer es, para darle un toque así como más vintage, más antiguo, vamos a utilizar nuestro matizador en color perla. Inclusive podemos darle unos toques en dorado. Para continuar con nuestra esfera, después de que sacamos nuestro camafeo, ya la tenemos matizada, le damos un toquecito más y vamos a poner un poco un encaje aquí, que lo preparamos con Sugar Lazy. Recuerden que para prepararlo es una cucharada de sugar y 2 cucharadas de agua por 1 mililitro de glicerina para que nos quede flexible. Con esto ustedes lo pueden doblar, lo pueden hacer lo que quieran casi con estas figuras y no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, primero medimos, hicimos nuestro encaje con los tapetes de cherry y con Sugar Lazy. Es muy fácil de trabajarlo, acuérdense que es 1 cucharada de Sugar Lazy, 2 cucharadas de agua y 1 mililitro de glicerina para que nos dé la flexibilidad que necesitamos. Aquí yo ya lo tengo preparado y lo que vamos a hacer es medir. Tomamos la medida desde donde inicia nuestra esfera hasta donde termina, cortamos. Vamos a poner un poco de pegamento para fondant en lo que sería nuestro encaje. Lo vamos a cubrir todo completamente para que podamos pegarlo sobre nuestra esfera. Este Sugar Lazy lo podemos preparar desde unos 2-3 días de anticipación y siempre nos va a quedar así flexible. Con estos tapetes que tenemos aquí de silicón, los de Cherry and Cake, es muy fácil desmoldarlos, no necesitamos mucho para desmoldarlos, no se nos quedan pegados. Entonces está muy práctico. Vamos a terminar de pegar aquí. Ya que terminamos de pegar, vamos a cortar los excesos en la pura orillita. Y ahora sí pegamos nuestro camafeo, ponemos un poco de pegamento. Y lo vamos a pegar aquí en el centro. Vamos a cuidar que quede muy bien pegado. Como ustedes pueden ver, aquí ya nos evitamos todo el tiempo de estar pintando florecita por florecita, pétalo por pétalo más bien, para darle estos tonos. Por último, si queremos, podemos dar una pasadita más de matizador para darle un poco más de tonos, inclusive también a nuestro encaje. Tomamos nuestro cupcake y lo vamos a poner aquí. Y así quedaría. Con un poco de pegamento en las orillas de lo que es nuestro camafeo vamos a empezar a pegar perla nacarada baby en cada uno
de los hoyitos que tenemos aquí. Ya que pegamos uno a uno, este es nuestro cupcake esfera vintage terminado. Aquí tenemos nuestro producto terminado. Estos son algunos ejemplos de lo que ustedes pueden hacer con todos los moldes de Cherry and Cake. Tenemos corazones, flores. Como les digo, podemos ponerles doble color, hasta 3 colores en este caso. Podemos poner las flores con el centro y ya nada más darles un poco de matiz. Los tapetes de Sugar Lacy. Tenemos muchas variedades de opciones con los tapetes. Tenemos muchos modelos de moldes de silicón. Entonces búsquenlos y ya aquí pueden darse una idea de lo que pueden hacer con todos estos materiales que Cherry and Cake nos proporciona. Les recuerdo que estamos en nuestras páginas oficiales de ISU, la página oficial de Cherry and Cake. Mi nombre es Mariana Gómez y estamos otra vez colaborando con Cherry and Cake. Gracias.